Sombra de redención. Capítulo 1. El despertar. En lo más profundo del inframundo, en los abismos oscuros e insondables, una entidad maligna permaneció encadenada durante eones. Sin embargo, su poder creció a medida que la maldad en el mundo de los mortales se multiplicaba. Eventualmente, el siniestro demonio conocido como Asarius logró desgarrar los lazos que lo retenían y se liberó en la oscuridad de la noche. Capítulo 2. Un pacto oscuro. Asarius emergió del inframundo con un propósito: erradicar a aquellos cuyos corazones estaban contaminados por la crueldad y la perversidad. Buscó un alma desesperada y la tentó con un oscuro pacto. El trato consistía en otorgarle un poder inimaginable a cambio de su servicio: encontrar y eliminar a los malvados que corrompían la tierra. Capítulo 3. El cazador nocturno. Bajo el manto de la oscuridad, Asarius comenzó su caza. Se transformó en una sombra, capaz de desvanecerse entre las sombras y pasar desapercibido para sus presas. Aquellos que habían cometido actos impíos, aterrorizados por el sentimiento de ser observados, se volvían paranoicos y temían cada sombra que los rodeaba. Capítulo 4. El dilema moral. Sin embargo, mientras Asarius cumplía su cometido, el alma que había sellado el pacto comenzó a experimentar dudas. Aunque deseaba que los malvados desaparecieran, no podía evitar cuestionarse si este camino estaba lleno de justicia o si, en cambio, lo conducía hacia la misma oscuridad de la que intentaban liberarse. Capítulo 5. La cacería intensifica. La leyenda de la sombra misteriosa que acechaba a los malvados se extendió como un reguero de pólvora. Algunos, aterrorizados, buscaron redimirse y cambiar sus caminos, mientras que otros se volvieron más crueles en un intento desesperado de ahuyentar al cazador de las sombras. Capítulo 6. La confrontación. En medio de la cacería implacable, el alma que había hecho el pacto encontró a Asarius en una noche sombría. Entre lágrimas y súplicas, le rogó que detuviera su sangrienta cruzada y buscara otra forma de redimir el mundo. Pero el demonio, sediento de venganza, se negó a abandonar su misión. Capítulo 7. La redención. A medida que el demonio se sumergía cada vez más en la furia y la oscuridad, el alma desesperada comprendió que no podía permitir que continuara con su camino destructivo. En un último acto de sacrificio, ofreció su propia vida para sellar de nuevo a Asarius en el inframundo, pero esta vez con la esperanza de que la paz y la redención prevalecieran. Capítulo 8. El despertar de la conciencia. Tras el sacrificio del alma que había pactado con Asarius, algo cambió dentro del demonio liberado. La semilla de la duda comenzó a germinar en su ser, una conciencia que creció lentamente, alimentada por los recuerdos de las víctimas que había consumido en su misión de venganza. Asarius se encontraba en un estado de confusión interna, dividido entre su sed de justicia y una creciente sensación de remordimiento. Capítulo 9. La conexión inesperada. Mientras tanto, en la ciudad, una joven y valiente detective llamada Amelie Ward investigaba los extraños sucesos que habían aterrorizado a los malvados. Durante sus pesquisas, encontró pistas que apuntaban a la existencia de una sombra misteriosa que merodeaba en la oscuridad de la noche. Sin embargo, también descubrió relatos de aquellos cuyas vidas habían sido tocadas por la presencia del demonio, y como algunos de ellos, de alguna manera, habían encontrado la redención. Capítulo 10. El encuentro inevitable. Los caminos de Amelie y Asarius se cruzaron cuando ella, siguiendo el rastro de pistas, llegó al lugar donde el demonio se escondía. En un enfrentamiento lleno de tensión, Amelie intentó detener a Asarius, pero este no tenía la intención de dañarla. La joven detective percibió el conflicto en los ojos del demonio y se dio cuenta de que había algo más detrás de su sed de venganza. Capítulo 11. El relato del pasado. Asarius, ante la persistencia y valentía de Amelie, decidió confesarle su historia. Reveló cómo había sido creado hace milenios por la oscuridad misma,
forjado con la única finalidad de castigar a aquellos cuyos corazones se habían corrompido por el mal. No obstante, al relatar sus experiencias, sus recuerdos empezaron a fusionarse con los de las personas que había eliminado, y esa fusión transformó su percepción. Capítulo 12. La lucha interna. La conciencia de Asarius estaba en guerra consigo misma. Su naturaleza demoníaca lo empujaba hacia la venganza, pero ahora también sentía la compasión y el deseo de redimirse. Amelie se convirtió en su guía en este confuso viaje hacia la luz. A medida que la joven detective profundizaba en la psique del demonio, comenzó a notar que la maldad que Asarius eliminaba no era tan distante de la que ella misma había visto en muchos humanos. Capítulo 13. La batalla final. Mientras Asarius luchaba por comprender su propia existencia, un antiguo culto, dedicado a adorar a los demonios, intentó liberar a más criaturas malignas para sembrar el caos en el mundo. Conocedores de la leyenda de Asarius, creían que podrían controlarlo y usarlo como un arma para alcanzar sus retorcidos objetivos. Capítulo 14. La redención alcanzada. Asarius, Amelie y un puñado de aliados inesperados se unieron para enfrentar al culto y detener su plan maligno. En medio del enfrentamiento, el demonio comprendió que la verdadera redención no se encontraba en el exterminio de los malvados, sino en la protección de los inocentes y la promoción de la compasión y el amor. Capítulo 15. Un nuevo camino. Tras la épica batalla, Asarius decidió renunciar a su naturaleza demoníaca y adoptar una nueva forma humana. Aunque sus actos pasados eran inolvidables, aspiraba a enmendarlos trabajando junto a Amelie para eliminar la maldad de formas más constructivas. Juntos, se comprometieron a buscar justicia y redención a través de la compasión y la esperanza. Epílogo. El antiguo demonio que una vez fue Asarius, ahora viviendo como un humano redimido, continuó su lucha contra la maldad en el mundo, enfrentándola con el poder de la verdad y el perdón. La leyenda de Sombra de Redención se convirtió en un símbolo de que incluso los seres más oscuros pueden hallar la luz y redimirse si encuentran un propósito más noble que perseguir. Con el tiempo, la sombra oscura del pasado de Asarius se desvaneció, y su legado se transformó en una fuente de inspiración para aquellos que alguna vez perdieron el camino. La historia perduró en los corazones de la gente, recordándoles que, en un mundo de sombras y penumbras, siempre hay esperanza de encontrar la redención y el perdón.